Hola, sí. Bueno, seguimos para, yo creo, como bien han dicho, dinamizar un poquito el evento y sobre todo empezamos por la presentación del libro blanco. Vamos a intentar hablar sobre todo a lo largo del día de casos prácticos y también habrá mucha teoría, yo creo que espero que se os abra la mente en algunos aspectos y que digáis, jo, nunca había pensado que esto podía ser, se estaba haciendo ya, ¿no? Eso es lo que sería fantástico que lo tuviéramos a lo largo del día de hoy, pero vamos a empezar con el libro blanco. El libro blanco, María nos va a contar muchos datos del mundo de la animación. ¿Por qué se hizo el libro blanco? Un poco lo que os comentaba antes. Veíamos que en animación había un montón de empresas que estaban haciendo un trabajo fantástico, eran referentes a nivel internacional, pero nos encontrábamos con que realmente las administraciones, los inversores y la gente un poco vinculada a nuestro sector desconocía completa y absolutamente el mundo de la animación. Tú decías, ¿trabajas en la animación? Tú dices, joder, qué bien, ¿cómo te lo pasas, no? Trabajas con muñecos y qué divertido y joder, trabajas con niños, ¿cómo te lo pasas? Y decíamos que no conocéis realmente el impacto que puede tener la animación en el mundo y en la economía digital. No había datos del sector, es decir, se conocían casos prácticos de empresas, pero no sabíamos cuánto empleo generábamos, no sabíamos cómo se financiaban los proyectos, es decir, cómo acceder. Cualquiera de vosotros decís, oye, tengo una idea fantástica, pero no sé cómo ponerla en marcha. No se conocían casos prácticos, lo que os decía, y ejemplares, sobre todo cosas que se han hecho. O sea, muchísima gente no sabe en España que lo comentaba Mai, que un cortometraje ha estado nominado a los Oscar. La gente no sabía que se habían prenominado un montón de películas españolas de animación a los Oscar, y sin embargo se habla más de Penélope Cruz en una película que es americana que ha sido nominada como secundaria. El tema de cómo se está trabajando en otros países, nos parecía muy interesante coger aquellos países que son todos vinculados a la tecnología y a la investigación y el desarrollo. Lógicamente nos estaban ganando. ¿Y por qué nos estaban ganando? Realmente también lo que ha comentado antes muy interesante Mike, es la vinculación con la investigación y el desarrollo. Trabajar a fondo con las universidades. En animación tienes que estar al día, lo que os comentaba antes, tienes que pensar qué va a ocurrir dentro de 3 años. Ya había muchos casos de cosas que se habían hecho, como el caso de Next Limit, por ejemplo, esta empresa de Madrid que ha desarrollado software específico para películas como El Señor de los Anillos, Batman, y son referentes y realmente en España ni se les conocía. El tema de las desgravaciones fiscales, es decir, la única manera, el mundo de la animación, como os va a explicar ahora muy bien María, depende realmente de la financiación internacional. España es un pequeño país en el que vivimos y vemos el sol y comemos jamón, donde trabajamos, pero la financiación de todos nuestros proyectos, el 80 al 90%, como ha salido realmente en el libro, se está obteniendo del extranjero. Y dices, bueno, estamos en un momento difícil, de crisis, ¿de dónde podemos obtener recursos? Si en Europa tenemos problemas, en Latinoamérica siempre tienen problemas, y sin embargo hay mercados gigantescos como Asia, Oriente Medio, Brasil, que tienen millones de usuarios en tablets, en smartphones, China, que es un gigante que ya se está comiendo el entretenimiento, incluso americano. ¿Por qué no trabajamos contenidos para esos grandes mercados de aquí a los próximos años? Entonces hemos trabajado ahí fondo también un documento de cómo se está trabajando a nivel internacional, sobre todo para que sea referencia en las administraciones públicas, ¿no? Y yo creo que afortunadamente el libro blanco ha hecho pensar a mucha gente que el mundo del audiovisual y el mundo de Internet y de la economía digital, el referente que se debe tener es el de la animación. La animación, lo que os comentaba antes, pone en marcha sectores dinámicos y que además se establecen y son marcas que se establecen durante muchos años. Los contenidos de animación, es que he reflexionado un poco y ya lo sabéis, porque todos los que estáis aquí entiendo que habéis madrugado porque os gusta la animación. Cualquier marca, cualquier proyecto, cualquier personaje que creamos, pasados unos años nacen niños nuevos que no lo conocen y lo van a seguir viendo. O sea, ¿cuánta gente seguimos viendo Tom y Jerry y La Pantera Rosa? ¿Cuántos años tiene eso? Nacieron en Estados Unidos y por eso quizás seguimos viéndolos, porque la distribución está controlada por Estados Unidos, pero son referentes y siguen siéndolo y se siguen monetizando, se siguen financiando proyectos.
Y yo creo que, bueno, el libro blanco, lo que os digo, ha sido, en todas las presentaciones que he tenido el lujo de estar, la verdad es que la sala estaba absolutamente hasta arriba. El libro blanco se hizo en colaboración con ICEX, que ICEX, ya sabéis, son un poco el organismo que nos ayuda a exportar y a buscar financiación del extranjero. Trabajamos muy a fondo un sello nuevo que se llama Animation from Spain, que nos ayuda para estar todas las empresas de animación en todos los mercados internacionales, bien sean de vender proyectos de televisión, bien sea de licencias, de merchandising, de editorial, de todo tipo. Nos ayudan en todos esos eventos. Trabajó el Ministerio de Industria, nos apoyó directamente para realizar este estudio y estamos muy contentos de cómo estamos trabajando, de hecho, con el Ministerio de Industria ahora mismo. Y también trabajó el Ministerio de Cultura, nos aportó una parte importante para realizar el estudio. ¿Por qué elegimos a Router, que está aquí María representando? Pues pensábamos que solo podés elegir a alguien bueno para realizar un análisis que duró más de un año, analizando empresas, analizando facturaciones, analizando formación, analizando un montón de cosas. Si tienes, en primer lugar, una experiencia internacional, eres alguien que ha trabajado en el extranjero y no solo en Portugal o en Latinoamérica, sino que conoce el mercado global, y entendíamos que Router lo tenía. Y en segundo lugar, sobre todo, gente joven, gente inquieta y sobre todo gente metida en el entorno digital, que entendiera nuestro mundo. Router ha hecho un montón de estudios para multinacionales como Orange, ha trabajado también con el sector del videojuego y creíamos que era alguien que entendía muy bien nuestro perfil. Y la verdad es que fue un trabajo muy duro, María, fue mucho trabajo, no había datos, muchas empresas no facilitaban los datos al principio, en el audiovisual ocurre muy a menudo, en el mundo del cine ocurre lo mismo y es muy difícil hacer un análisis detallado del sector. Y yo creo que el libro blanco, que sobre todo está a vuestra disposición, que yo creo que es lo más importante, lo tenéis en la página web de Dibus, dibus.com. Podéis acceder al mismo en un resumen ejecutivo, que es un poco lo que va a explicar María sobre todo, y tenéis el libro completo, que son creo más de 200 y pico páginas o 300, que os puede servir para muchos referentes y para tenerlo. La idea del libro blanco obviamente es actualizarlo, es decir, en animación lo ha dicho muy bien May, o sea, o sigues avanzando o te quedas atrás. Entonces, cada año o 2 años seguramente actualizaremos con casos prácticos y con nuevas cosas que estamos poniendo en marcha. Quiero ya dejar a María y tampoco enrollarnos mucho, sino ir directamente al grano sobre datos. Y me parece muy interesante algún dato, por ejemplo, que va a contar María, me parece lo más importante probablemente del libro, cuando se habla de que 1 euro que se invierte en el sector de la animación va a hacer que crezcan cerca, creo que son, ¿cuántos? 18 o 20 euros en otros sectores afines a la animación. Yo creo que eso es el gran mensaje. Invierte aquí y verás que esto es una fuente inagotable de recursos. Tenemos hoy con nosotros aquí a María, que ha hecho un madrugón tremendo por estar aquí con nosotros hoy. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Carlos III y está actualmente cursando un máster en Internet Business en el Instituto Superior para el Desarrollo de Internet. No hace falta que os lea todo el currículum de María, pero lo que sí os puedo decir es que, al igual que todo su equipo, son gente muy involucrada, sobre todo en cuanto a empujar el sector y los contenidos digitales. Es que nada, espero que no aburramos mucho a la gente con el libro blanco y insisto, una vez más, tened como referente la página web de Dibus. Y aprovecho también, que me lo ha dicho antes May, tenemos en Twitter una cuenta abierta ahora mismo que es Animación Fava, por si queréis aportar algún dato a Twitter. Y nada más, María, adelante. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Gracias a la Fundación también por traerme hasta aquí y gracias a todos vosotros por estar aquí esta mañana. Si queréis paso ya a presentar el libro blanco. Es un resumen de las conclusiones principales que sacamos y bueno, que sabéis que tenéis a disposición en la web de Dibus, ¿vale? Bien, la animación española es en la actualidad uno de los sectores audiovisuales con mayor proyección internacional y con mejores estimaciones de crecimiento para los próximos años, con además altos ratios de exportación. Lo veremos. Con el objetivo de poner en valor
y crear una industria potente de animación en España que implique una inversión en recursos humanos, tecnológicos, financieros y logísticos por parte de la Administración pública y los agentes privados, se ha realizado este libro blanco del sector de la animación para conocer el impacto directo e indirecto que produce el sector de la animación en la economía española, demostrando su potencial y repercusión económica y estratégica. ¿Cómo hemos hecho este análisis? La metodología que hemos aplicado se ha basado en un análisis de impacto sectorial. Mediante la aplicación de tablas input-output, no sé si a alguno le suena esta metodología, nos ha servido para evaluar la repercusión total del sector en la economía española. Se han utilizado además también fuentes directas, con declaraciones y entrevistas a agentes del sector, alumnos y profesores. Y también el análisis de fuentes indirectas, a la hora de investigar y profundizar en el funcionamiento de la animación. Pero para poder analizar el impacto, tuvimos que hacer primeramente una delimitación del sector de la animación, en la que hemos incluido además de aquellas empresas que producen y distribuyen cualquier tipo de contenido de animación, largometrajes, cortometrajes, series, webseries, etcétera. Hemos considerado la repercusión indirecta de las empresas de animación en otros sectores adyacentes. ¿Qué quiere decir esto? Son sectores que ofrecen o perciben servicios y productos de esta industria, es decir, aquellas empresas que aplican técnicas y herramientas de animación o utilizan su propiedad intelectual de los contenidos y las marcas para generar negocio. Entre ellos, por ejemplo, se encuentran el sector audiovisual, en el área, por ejemplo, de efectos visuales, los videojuegos, el sector editorial, que también tira mucho del sector de la animación, las aplicaciones, la publicidad, es decir, todos aquellos sectores adyacentes que adquieren conocimiento, know-how, propiedad intelectual del propio sector de la animación. Ya pasando un poco a los datos, vamos a ver algunos de los indicadores más importantes, que son el de la facturación y el del empleo que se genera. En España son más de 200 empresas las que se dedican de manera activa o de manera directa a actividades vinculadas con el desarrollo y distribución de contenidos de animación. Las empresas de animación han obtenido 306 millones de euros en ingresos en el año 2011. Y está previsto que el sector crezca en los próximos años a una tasa compuesta de entre 2011 y 2017, aproximadamente una tasa del 19%, ¿vale? Estimándose para el año 2017 una facturación de 879 millones de euros, una cifra nada desdeñable. Otro dato interesante es que en España, en los próximos 5 años, se prevé poner en marcha más de 950 proyectos vinculados con el desarrollo de contenidos, que incluirán la aplicación o el uso intensivo de técnicas de animación. Esto nos ha permitido inferir, además de basándonos en otros cálculos, sacar otra cifra relevante, que es el empleo directo que genera el sector de la animación, y es que son 5.000 personas las que están empleadas ahora mismo en el sector de la animación, ¿vale? Estimamos que esta cifra crezca hasta los 7.450 nuevos empleos hasta el año 2017. Es decir, podemos llegar a duplicar el capital humano altamente cualificado y demandado, como por ejemplo son programadores, animadores, técnicos de estereoscopía, técnicos de efectos visuales, modeladores de 3D, diseñadores, etc. Perdón, ahí está. Bien, el sector de la animación tiene un impacto económico adicional que se propaga a otros sectores. Este es un mensaje que queremos destacar bastante, ¿no? Destaca en este sentido la transferencia de conocimiento a otras industrias, la transversalidad de los recursos humanos para trabajar en la industria de contenidos digitales y el potencial de generar valor en los mercados de retail a través de las marcas de animación. Un ejemplo que nos encontramos hace muy poquito en la prensa, no sé si tuvisteis oportunidad de leerlo, y es que uno de los responsables de Mattel, que celebra este año el 30 aniversario de su llegada a España y que tiene en España una cuota de mercado del 14,7% y que vendió el año pasado 7 millones de juguetes, le preguntaban a este directivo de Mattel cuál era la clave del éxito de Mattel, ¿no? Y él contestaba que la clave del éxito era
ofrecer historias a los niños, ¿no? Y productos que atrayeran su atención a través de, lo que os digo, historias. Es decir, que realmente contar con un personaje para que los niños entiendan y demanden los productos de juguetes es clave, ¿no? Y esto en la animación es un sector por el que las jugueteras estarían incompletas si no existieran. Si consideramos este tipo de impacto en los sectores adyacentes, la animación en España actualmente produce un impacto total de más de 700 millones de euros en la economía española y ocupa casi a 9.000 personas. Esto insisto, con el efecto de los sectores adyacentes. 9.000 personas hemos dicho. Haciendo estimaciones, para el año 2017 esta cifra podría alcanzar los 1.500 millones de euros y casi triplicar el número de trabajadores. Pero vamos a ver, si queréis, estos datos de otra forma. ¿Vale? Lo comentaba antes Carlos, es una forma de mirar los datos muy interesantes, viendo el efecto multiplicador que tiene el sector. Y es que al invertir 1 euro en la producción de animación, se generan 2,1 euros en la economía española. Y además que por cada puesto de trabajo directo, se generan 0,7 de otro empleo en la economía. Después de ver estas cifras impactantes, nos preguntamos cómo la animación puede generar tanta riqueza. Es que uno de los motivos de ello es su capacidad de exportación. La industria de la animación se caracteriza por ser uno de los sectores de los contenidos con una mayor diversificación del negocio fuera de las fronteras nacionales. La necesidad de incrementar las ventas, el posicionamiento del contenido, la creación de un concepto de animación global, y la necesidad de obtener mayores retornos de la inversión hace que las productoras de animación, en su mayoría, creen marcas de entretenimiento globales, capaces de ser comercializadas en otros mercados. El 62% de las empresas españolas de animación exportan. Estas empresas generan el 38% de sus ingresos a partir de la venta internacional de sus contenidos o de sus servicios y derivados. Las principales zonas a las que exportan son Europa, Latinoamérica, después Estados Unidos, Canadá y Asia. Además, la animación es un sector intensivo en tecnología. Y es que, a pesar de ser todas las empresas pymes, su potencial creativo y tecnológico es enorme. Tanto es así que el 67% de las empresas del sector realizan actividades innovadoras. Innovadoras quiere decir que invierten en I+D, ¿vale? Y que contribuyen a mejorar la producción y la distribución de sus contenidos. En cuanto a los recursos humanos, estas empresas de animación destinan entre el 12 y el 30% de su plantilla a actividades de I+D. Es un porcentaje muy alto. Pero atendamos ahora a las necesidades del sector y a las necesidades formativas de estos recursos humanos. El talento y la alta cualificación de los recursos humanos es un punto clave para el crecimiento de la industria de la animación. Y es que el acceso al capital humano es uno de los factores que consideran las empresas extranjeras al localizar sus operaciones en nuevos territorios. Los CEO de las empresas, los profesores y los alumnos a los que hemos entrevistado para la realización del informe han identificado puntos críticos que deben adquirirse o desarrollarse para ser consecuentes con la estrategia de crear una industria de animación potente. Sin embargo, existe un problema de fuga de talento. Esta fuga de talento hace que los mejores profesionales del país se encuentren trabajando en estudios extranjeros como Pixar, Animal Logic o DreamWorks, lo que dificulta a las empresas españolas atraer el talento de vuelta. Se requiere, por tanto, una formación especializada que actualmente no existe y por eso la mayoría de los trabajadores son autodidactas. Debido a la falta de formación que se adecúa a las necesidades del sector y de las empresas, estas han decidido en los últimos años empezar a colaborar con centros formativos para poder formar perfiles acordes a sus requerimientos. Algunos de los casos son Candor Graphics con la Universidad de Granada o Ilion Studios con la UTAD, todos conoceréis. Y un poco para cerrar el círculo de la producción, muy importante tener en cuenta las consideraciones jurídicas a la hora de atar bien un proyecto de animación. ¿Cuáles son estas consideraciones jurídicas que hay que tener en cuenta?
Es necesaria la protección de la propiedad intelectual e industrial de los diferentes elementos que constituyen una marca de entretenimiento, con la finalidad de configurar un ecosistema adecuado de partners en los diferentes mercados nacionales e internacionales. Otra de las razones por la que es importantísimo tener en cuenta las consideraciones legales es que la intervención y la participación creativa de un amplio número de personas en una obra de animación motiva y genera la necesidad de gestionar y respetar los derechos de autor que reconoce la legislación vigente. Y la tercera y última razón es que conviene tener presente una serie de implicaciones legales a la hora de realizar explotaciones derivadas de los trabajos. Esto es el merchandising, basado en personajes u obras de animación o productos como videojuegos y aplicaciones derivadas de un producto de animación. Por último, y muy importante, son una serie de recomendaciones que se realizan dentro del libro blanco y que os paso a enumerar. Muy importante, algunas y además muy necesarias, son la necesidad de una firme consideración de la animación como sector estratégico para España. El establecimiento de repito, sería para el sector público, perdonadme. El establecimiento de incentivos fiscales para las empresas del sector. La creación de un fondo con capital derivado de los ingresos por publicidad de las cadenas. Ayudas al emprendimiento y a la exportación. Apoyo a la búsqueda proactiva de capital financiero y humano. Apoyo a la financiación de I+D+I con posibles aplicaciones en otras industrias. Incentivos al desarrollo de implantación de nuevas tecnologías aplicadas al sector y, por supuestísimo, seguir con la formación continua de los recursos humanos del sector. En cuanto al sector privado, ¿qué recomendaciones hemos propuesto? Bien, la animación española representa un sector sólido y es una industria creativa y cultural con un impacto global y de inversiones muy importantes en I+D. Dicho fenómeno, aunado a que existe una demanda madura en el mercado internacional y la experiencia de las empresas españolas de animación en el desarrollo tecnológico, la logística de venta y la distribución de contenidos, convierten a la animación en un sector atractivo para la inversión privada. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Es muy difícil resumir cerca de 300 páginas en 20 minutos, Luego, muchas gracias, María, por hacerlo. Y sobre todo, yo creo varias reflexiones sobre todo lo que has contado, que son interesantes y algunas son bastante actuales. Sobre Mattel, que comentabas, el mes pasado es la primera vez en la historia, si conocéis, algunos que sois cinéfilos, conoceréis una revista que se llama Variety y el Hollywood Reporter, es lo que lee todo el mundo. Pues portada de Variety fue Mattel. Salía Barbie y salía Ken y me parece que salía, no me acuerdo qué otra marca, y decían que iba a ser el nuevo dueño del entretenimiento del cine, del mundo del cine y de las marcas. Luego, yo creo que con todas las mesas que vamos a tener vamos a ver un poco la importancia que tienen las marcas y cada vez como es más importante vincular sectores adyacentes a la animación como generadores de contenidos. Otro tema yo creo que es súper importante y es crítico, yo creo, y lo hemos hablado un poquito al principio de las sesiones, es que el mundo de la animación, como os comentábamos, no ha sido una carrera reconocida hasta el año pasado. O sea, la gente decía, yo he estudiado animación y tengo una carrera. El Ministerio de Cultura no reconocía que tú eras un titulado. Eso es muy duro en este país, estar trabajando en empresas y que si no llega a ser por el empuje que hemos hecho de Dibus y bastantes universidades, no se haya reconocido hasta el año pasado. La gente dice, ¿tú trabajas en animación? ¿Qué haces? ¿En Sol Meliá, en los hoteles, entretienes a los niños o eres payaso? No hay una formación reconocida. Eso es un problema gigantesco. Es decir, si estamos construyendo industria, que me gusta mucho que se está hablando de industria aquí todo el rato, industria, no cultura, no podemos construirlo si no tienes una carrera sólida y bien trabajada. Es cierto que en la mayoría de las ocasiones está muy vinculado a las empresas, lo que ha comentado María, dependemos del I+D, de ir evolucionando en la tecnología y entiendo que las universidades públicas en muchos casos no pueden asumir
costes de actualización y de tener profesores que estén por delante de lo que va a generarse en los contenidos, y es un tema difícil, pero es que da el caso de que en España hasta tenemos muy buenas universidades que han estado aquí en estos encuentros, Mai, formando a gente, pero formando a gente para que venga a trabajar a empresas, porque si no nos vamos a otro país. Si yo aquí no tengo gente, pues me iré a un país donde haya gente para fomentarlo. Luego yo creo que es un tema absolutamente crítico que se recoge muy bien y que de hecho en el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes se nos está escuchando cada vez más. El tema de la fuga de talento, que yo creo que es muy importante, especialmente ahora en este país, ¿no? Que no paramos de ver noticias de no, yo ahora vivo muy bien en Alemania, yo tengo un doble, he ido a Singapur, joder, con lo bien que se está aquí, ¿no? Comiendo jamón, croquetas y con el cielo azul, y me tengo que ir a un país a hacer prácticamente nada. O los animadores de DreamWorks que comentaba María, tenemos un grupúsculo de cerca de 40 animadores que son de Madrid, de Sevilla, de Barcelona, que están trabajando allí haciendo nada, con perdón. Están apretando tornillos de la película. La película realmente la está dirigiendo un director americano, con un guion americano, los modelados son americanos, y los pobres 40 chavales que son geniales animadores que han hecho cortos aquí, que tienen un alma artística estupenda para contar historias y crear personajes, les encuentras que están modelando un fondo ahí raro. Veréis muchísimos nombres españoles. La fuga de talento realmente no... Una de las principales razones yo creo que es el tema de la incentivación fiscal. Es decir, no somos competitivos. Si yo tengo que financiar, cualquiera tiene que financiar un proyecto de animación y pueden costar, las series de animación pueden costar 3, 4, 5, 6 millones de euros, un largometraje de cine puede costar 6, 8, 10, 20 millones, 30 millones de dólares, y tú eres una compañía muy grande norteamericana. Pues ¿a dónde te vas? Primero donde hay talento, luego por supuesto donde sabes que la gente va a cumplir y donde hay una buena historia y una buena empresa de la que te puedas fiar si vas a invertir 30 millones de dólares. Pero si tú eres un financiero y una gran distribuidora internacional, lo segundo que vas a mirar es cuánto voy a retornar y dónde está mi riesgo. Y si en España las desgravaciones fiscales para el mundo de la animación ahora mismo son del 18% y en Irlanda, en Australia o en Budapest me están diciendo que me van a devolver el 50%, pues ¿dónde te vas? Pues hombre, te tiras al que ya tienes menos riesgo, te vas a un sitio donde tienes ya que te van a devolver el 40%. Luego la fuga de talento sí que está en nuestras manos, está en manos de Europa, no de Andalucía ni del ICA, ni de España, pero me parece una única vía para, ahora que se habla tanto de animación española en el extranjero, no aquí, no que nosotros nos lo creamos y qué buenos somos, como cuando ganamos un campeonato del mundo de fútbol, no, se habla de la animación fuera, aquí va a haber en esta mesa hoy gente buenísima de la que todo el mundo está hablando. Yo creo que la fuga de talento depende de trabajos a fondo que estamos haciendo. Esta misma semana hemos tenido varias reuniones, de hecho, con Hacienda directamente y con el Ministerio de Industria para tratar de empujar este tema que es crítico para nosotros. Y sobre el tema de los derechos de autor, otra reflexión que me parece también muy buena, que ha hecho María y que ha soltado ahí la píldora, es la importancia que tiene la creación de una marca. Y todos siempre tenemos la misma referencia. Mickey Mouse, Disney. Decía esto antes Mike también por lo menos. Mira, Disney. Disney ahora mismo, ya sabéis, es dueño de todo lo que te puedas imaginar. Es dueño de cadenas, de compañías de cruceros. Yago, que ha trabajado en Disney, luego alguna anécdota nos puede contar. Pero son dueños de Marvel, de Star Wars, de Pixar, de todo lo que te puedas imaginar. Los derechos de autor, es decir, el crear series y contenidos basados en un personaje que ha sido muy famoso es el mejor valor que puedes comprar hoy en día en los contenidos digitales. Es decir, las Tortugas Ninja, ¿vale? Que las estáis viendo ahora en Clan, la nueva producción. Esa producción la ha comprado Nickelodeon, Viacom, se la compró a 4Kids por creo que fueron 50 millones de dólares. Imaginaos que ese proyecto se hubiera nacido en España. Pero no han comprado todo el contenido que han hecho antes para volver a explotarlo, sino han comprado, voy a usar este personaje para a partir de ahora hacer películas, voy a hacer series. Imaginaos el valor que tendría la defensa de la propiedad intelectual que ha comentado María para crear personajes que valen un montón, que generan un montón de pasta a nivel mundial. Yo creo que es una reflexión muy buena de cómo, y aquí va a haber ejemplos de cómo se trabajan las marcas y cómo hay que trabajar marcas más que series de animación o cortos de animación o largos de animación. Y por último, yo creo que una reflexión muy buena, María, es que trabajar en animación lo más importante es que mola mucho.
Mola muchísimo trabajar en animación, es muy divertido. Estás todo el día trabajando durante 2 años con gente que se afina a tu proyecto. Vas a conocer a gente del juguete, de la música, del mundo de los videojuegos. Vas a conocer mentalidades de Escandinavia, de Australia o de Corea que están coproduciendo contigo. Y sobre todo, la gente que trabajamos en animación nos gusta muchísimo. Todo el mundo nos gusta. No estamos con el tema de a ver si llega la hora, son las 5:30 y me puedo ir ya a casa, o a las 12 del mediodía voy a tomarme un café que tengo hambre y un bocadillo. No, disfrutamos lo que hacemos. Y yo creo que esa es la clave por la que exista Dibus y por la que unas cuantas productoras seguimos empujando este sector todavía en este país y tratando de tomar el empuje para que vosotros, sobre todo que estáis aquí, podáis ser parte del éxito de la animación. Y nada más, eran reflexiones que quería soltar que creo que eran buenas en línea de empujar el resumen ejecutivo maravilloso que hizo Rutter el año pasado, y esperemos en breve tener una actualización del libro blanco y poder venir a presentarlo pues el año que viene, antes de que lo presentemos en Madrid o en Barcelona. Vale, pues nada, muchísimas gracias a todos, y sobre todo, si alguno tenéis alguna consulta, no paréis de interrumpirnos si hace falta, ¿eh? Esto es mejor que sea dinámico que no que nos durmamos. Sí, adelante, sí, sí. Ha habido reflexiones extremadamente positivas con respecto al mundo de la animación y los videojuegos de hace 2 semanas. El programa de Europa Creativa, que lo conoces muy bien, es un programa europeo, ¿vale? Lo financia Bruselas y que ayuda a la distribución, al desarrollo de los contenidos, ayuda a otras áreas que no tienen nada que ver con el audiovisual, con la cultura, y el ámbito de distribución y de desarrollo prácticamente permanece igual hasta el año 2020 del anterior programa que ha caducado este año. Donde digo que es muy positivo, y es que lo ha dicho la que llevaba esta comisión, es que ha dicho que hay que fomentar por encima de todo los contenidos familiares e interactivos. Ha dado 2 frases muy claras dentro de lo que hay que hacer de aquí al año 2020, y dices, bueno, hay alguien que parece que se está dando cuenta, ¿no? Se ha hablado aquí también un poco del tema educativo, es vital el tema educativo, y va a haber editoriales aquí que nos van a hablar muy bien, y sobre todo Yago, que creo que es un gran ejemplo del empuje de los libros y la educación, y está muy involucrado en este tema dentro de Clan. Los temas educativos es que están arrasando en Estados Unidos. Es que todos los chavales están bajándose todas las aplicaciones del mundo para hablar inglés, para reconocer las frutas, para saber cómo se escribe la B y la C en todos los lugares del mundo. No en España, no. Los chinos, están todos los niños con su iPhone descargándose aplicaciones. Hay gente que en aplicaciones está generando $200.000 al día, con una aplicación pequeñita que está ahí arriba. Claro, estás dentro del mundo mundial, de Google, y no te conoce nadie. Si no creas una marca, nadie te va a buscar, porque no saben cómo te llamas. Pero esas 2 reflexiones de Europa Creativa yo creo que son buenas para nuestro sector, y hará que mucho dinero que se invertía en otras áreas acabe cayendo para beneficio de Europa en las áreas interactivas. Ojalá, en ello trabajaremos todos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien? ¿Aburrimos mucho? Sí. ¿No? Pues nada, muchísimas gracias, y vamos a continuar, yo creo, con la siguiente mesa ya. Gracias. Muchas gracias, María.